Nunca más olvidarás. 7 memorias escalofriantes de una reencarnación que te dejará helado. En una noche oscura y tormentosa, un grito desgarrador rasgó el silencio en la antigua casa de los Mendoza. Nadie se atrevió a investigar, pero todos lo sintieron, el escalofrío que recorría sus cuerpos. Se decía que el eco de un pasado olvidado habitaba esas paredes, susurros de almas perdidas que anhelaban ser escuchadas. La abuela Clara, la matriarca de la familia, siempre advertía: cuidado con el pasado, porque puede volver y cobrar lo que es suyo. Un frío articular rodeó el ambiente cuando Alfredo, el curioso de la familia, encontró un diario escondido en un ataúd polvoriento en el desván. Con cada página, palabras inusuales danzaban ante sus ojos, visiones de otra vida, luces parpadeantes. Y un hombre que, con rostro torcido, murmuraba en su mente. Las imágenes eran vívidas, casi palpables. El aroma a tierra húmeda, el murmullo del viento que parece contar secretos y la extraña sensación de estar observado. Había algo más, una conexión inexplicable a través del tiempo. ¿Era él el escritor de aquel diario? Sus manos temblaban, un nudo se formaba en su garganta. La abuela había dicho que la reencarnación podía traer recuerdos, recuerdos que no quieres recordar. El día después de su descubrimiento, Alfredo decidió visitar la vieja catedral del pueblo. Se decía que unas misteriosas luces aparecían en su interior cuando la luna llena iluminaba el altar. Cuando llegó, la puerta chirrió como si protestara su entrada y al cruzar el umbral, un silencio sepulcral lo envolvió. Las sombras parecían moverse, susurrando historias de siglos pasados. Las velas parpadeaban, proyectando sombras amenazantes sobre las paredes. Sentía que algo lo miraba desde las esquinas oscuras. Se quedó paralizado. ¿Qué secretos guardaba aquel lugar? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. De repente, un fuerte estruendo lo hizo girar. Un objeto cayó al suelo, era un viejo rosario, desgastado por el tiempo. Alfredo lo recogió y algo recorrió su cuerpo. Un recuerdo, una imagen fugaz, un grito ensordecedor. ¿De quién era ese rosario? Su mano temblorosa lo sostenía, su pecho se apretaba con cada latido. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero sabía que había tocado algo profundo. Aquel santo lugar había despertado recuerdos enterrados que no debían ser recordados. ¿Qué le pasaría si seguía adelante? ¿Y si al desvelar ese misterio, el pasado vendría por él también? El rosario, frío y pesado en su mano, parecía pulsar con una energía propia. Alfredo sintió como su corazón se aceleraba, mientras su mirada se perdía en el sutil brillo de las cuentas. Era como si el tiempo se detenía y el eco de voces olvidadas llenara la catedral. Quiso dejarlo caer, pero su cuerpo se negaba a obedecer. ¿Qué significaba realmente ese objeto sagrado? A su alrededor, las sombras comenzaron a tomar forma. Se arremolinaban, danzando en una coreografía aterradora. Un viento helado susurró su nombre, llenando sus oídos con ecos de advertencias y antiguos lamentos. Alfredo, no estás solo, decía una voz, apenas audible, como el roce de una brisa. Sin pensarlo más, se giró hacia el altar. En su mente, una imagen desdibujada flotó, un hombre con una capa oscura, su rostro oculto en sombras, observándolo con ojos que parecían conocer su destino. Era el mismo hombre de sus visiones. La atracción hacia el altar se volvió imparable. Cada paso sonaba como un tambor a medida que avanzaba, pulsando en la sinfonía del terror. Al llegar, dejó el rosario sobre el altar. En ese instante, las velas se apagaron y la catedral fue absorbida por la oscuridad. Alfredo retrocedió, su respiración entrecortada. La penumbra lo envolvía como un manto, pero algo lo empujaba a continuar. ¿Qué había desencadenado almacenado en ese lugar?
Un estruendo reverberó en las paredes mientras un grupo de sombras emergía de la nada. Las figuras eran etéreas, flotando en el aire con una furia palpable. Alfredo podía distinguir rostros llenos de dolor y furia, almas que parecían buscar venganza. «Devuélvenos lo que nos pertenece», clamaron en un grito unísono. Eran los ecos de aquellos que habían sufrido, de aquellos que habían estado atrapados durante siglos. El joven se dio cuenta de que el diario había sido solo el inicio de un viaje aterrador. Jugando con fuerzas que no comprendía, ahora era el centro de un conflicto entre realidades. ¿Quién era él en este juego? ¿Podría deshacer lo hecho por sus antepasados, o estaba destinado a compartir su destino? De repente, la luz de la luna atravesó una grieta en el techo, iluminando el rostro de una mujer entre las sombras. Era joven y hermosa, pero en sus ojos había un profundo sufrimiento. «Ayúdame», susurró, extendiendo la mano hacia él. Alfredo sintió un tirón, como si su corazón estuviera siendo arrancado. «No». No sé cómo, logró murmurar, atrapado entre el deseo de salvarla y el terror de lo que eso implicaba. La catedral, aún en penumbras, parecía temblar. Las sombras se acercaban más, frenéticas, mientras un vórtice de energía rodeaba a Alfredo. En un instante, una revelación lo golpeó. Para romper el ciclo de sufrimiento, necesitaría enfrentarse a lo que había estado oculto, a lo que jamás había olvidado. Y el precio podría ser su propia vida. Antes de que pudiera impedirlo, la visión de la mujer se desvaneció, llevándose consigo las respuestas que buscaba. Alfredo sabía que tenía que actuar, pero estaba atrapado en sus propias dudas. ¿Sería capaz de deshacer el pasado, o sucumbiría ante los mismos demonios que habían atormentado a su familia por generaciones? Mientras las sombras gritaban y la catedral temblaba, Alfredo comprendió que el momento decisivo se acercaba. Tenía que elegir, ¿se entregaría a la oscuridad o buscaría la luz? La decisión se avecinaba y el tiempo se acababa. ¿Logrará Alfredo encontrar la clave para liberar a aquellos que yacen atrapados, o será otro eslabón en la cadena de sufrimiento? Las sombras susurraban como un mar embravecido, y Alfredo sentía el temblor en su pecho, cada latido agudo como un grito en la penumbra. Allí, en la catedral, el aire era denso, cargado de sufrimiento y de ansias de redención. Las figuras espectrales pulsaban alrededor de él, cada rostro un eco de dolor, cada mirada un rayo de condena. ¿Qué habían hecho sus antepasados para merecer un destino así? Alfredo, escúchalos, resonaba la voz de la mujer en su mente, persistente como un eco lejano pero intenso como un grito. Su corazón latía con fuerza, sopesando la carga de su linaje. Sabía que ahí había algo que debía descubrir, algo que podría liberar tanto su alma como la de ellos. Pero, ¿era realmente él quien debería cargar esa responsabilidad? Las sombras se acercaban, cada vez más amenazantes. Se sentía como si estuvieran dentro de su cabeza, esas voces convertidas en una confusión de recuerdos, como si su propia historia estuviera entrelazada con la de ellos. Se arriesgó a alzar la voz en un intento de comunicarse con esas almas perdidas. ¿Qué quieren de mí? Un murmullo crecientemente discordante llenó la catedral, como un viento huracanado que arrastra todo a su paso. «Libéranos, o sucumbirás». Las palabras se deslizaron en su mente, impregnando lo que quedaba de su coraje. Alfredo sintió como la desesperación amenazaba con desbordarse, pero sabía que no había retorno. El rosario, ahora colocado sobre el altar, parecía vibrar a sus pies, un faro oscuro llamándolo hacia un destino incierto. Cada cuenta brillaba con una luz tenue que parecía susurrar secretos a su alrededor. Con pasos temblorosos, se agachó y tomó el rosario entre sus manos. La energía se deslizó por su piel, como un chispazo electrizante. «¿Qué debo hacer?», preguntó nuevamente, sintiendo que ese sería su último grito antes de ser devorado por la oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre con la capa oscura que había visto en sus visiones. Su rostro, aunque oculto, irradiaba una autoridad ominosa. «Eres el elegido, Alfredo. Acepta el peso de la verdad, o nunca más encontrarás la paz». Un escalofrío recorrió la espalda de Alfredo. «¿La verdad?». Esa palabra resonó en su mente. Las decisiones que lo habían llevado a aquel instante, las incertidumbres, la negación, ¿todo eso lo había llevado al borde de un abismo?
¿Tenía que escoger, rebelarse o dejarse consumir? En un destello de valor, se plantó firme. No dejaré que este sufrimiento continúe. Un destello de luz emanó del rosario, y las figuras comenzaron a girar alrededor de él, disolviendo la presión en su interior, como si alguna fuerza los compeliera a salir de su prisión. El hombre de la capa sonrió, o al menos Alfredo así lo sintió. Todos buscamos redención, pero no todos tienen el valor de abrazar sus miedos. Antes de que pudiera procesar sus palabras, una ola de energía rompió la oscuridad. Las sombras, ahora menos amenazantes, comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo los susurros. Pero Alfredo sabía que no todo estaba resuelto. Con cada sombra que se desvanecía, se sentía más ligero, pero también más vulnerable, consciente de que la lucha no había hecho más que comenzar. A medida que ese lugar se llenaba de luz, una imagen se grabó en su mente, la figura de la mujer, con su mano extendida, desvaneciéndose entre las sombras. «Regresa», parecía decir. Alfredo se dio cuenta de que, aunque algunos habían encontrado su paz, todavía quedaba mucho por hacer. La catedral brillaba en un cielo que ya no parecía tan aterrador, pero en su pecho la inquietud seguía viva. Ella lo necesitaba, y no podía dejarla atrás. Una risa sutil escapó de los labios del hombre en capas, sus ojos brillando con conocimiento. Lo que encuentres en tu camino será tanto tu salvación como tu condena. La respuesta que buscas está más cerca de lo que imaginas, y quizás dentro de ti mismo. Esa revelación sonaba como una nueva pista. ¿Qué era lo que realmente llevaba dentro? La catedral comenzó a desmoronarse, y Alfredo tuvo que elegir rápidamente. Pero mientras las paredes se deshacían, un grito resonó, y en su interior cada latido retumbó como un tambor de guerra. Él sabía que debía moverse. Pero, ¿seguiría como un héroe o sucumbiría como un villano en su propia historia? La voz de la mujer retumbó de nuevo, insistente, mientras las sombras casi se desvanecían por completo. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. La decisión se cernía sobre él como un espectro. El tiempo se apretaba, y las sombras podrían regresar si no actuaba rápido. ¿Qué misterio desvelaría Alfredo en su búsqueda de la verdad? ¿Y qué secretos del pasado surgirían para atormentarlo aún más? Alfredo sintió el pulso del horror corriendo por sus venas. Las paredes de la catedral ya no eran más que ruinas, cada ladrillo cayendo como si el mismo pasado se estuviera desmoronando ante su mirada. Desesperado, corrió hacia una de las salidas, mientras una sombra oscura, más intensa que las demás, se cernía sobre él. El hombre de la capa parecía observarlo, su silueta desvaneciéndose y reapareciendo entre las sombras, como un ave de presa acechando. «No te detengas», gritó, una advertencia que retumbó en los ecos de la catedral destrozada. Pero Alfredo sabía que no podía huir para siempre. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un mantra ominoso: la verdad está más cerca de lo que imaginas. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, la luz del exterior lo golpeó como un puñetazo, arrojándolo a un mundo donde el horror de lo desconocido lo esperaba. La ciudad, una vez familiar, ahora parecía extraña, un laberinto de recuerdos distorsionados y miradas de desconfianza. Las calles estaban llenas de figuras que parecían susurrar su nombre, ecos de sus antepasados que lo vigilaban desde las esquinas oscuras. «¿Por qué no te alejas de aquí?», murmuró una anciana con ojos tristes, estirando su mano hacia él, como si pudiera sentir las cadenas del pasado que lo ataban. En su mirada, Alfredo vio una mezcla de compasión y temor. «Tu sangre tiene un precio», agregó, antes de perderse entre la multitud. Las palabras de la anciana lo perseguían, arrastrándolo hacia un nuevo dilema. ¿Por qué su linaje estaba marcado con tal carga? ¿Qué debía hacer para romper con su historia sin ser consumido por ella? Alfredo caminó, sintiendo el peso de miradas invisibles sobre él, y se dirigió hacia la biblioteca, un antiguo refugio de conocimiento donde los secretos del pasado podrían estar escondidos. Los libros, polvorientos y gastados, parecían gritar su nombre al ser tocados. Abrió uno al azar, las páginas amarillentas revelando historias de sufrimiento y redención, pero también de elecciones fatídicas que sus antepasados habían hecho. Perdido entre las palabras, Alfredo se dio cuenta de que cada relato era un reflejo de su propia lucha. Esa conexión con el pasado le hacía sentir que no estaba solo.
Cerró los ojos, retirando la vista de las páginas, y en ese silencio oyó el eco de un llanto lejano, una melodía de desesperación que lo llamaba. Alfredo, resonó la voz de la mujer otra vez, más fuerte que nunca. Debes recordar. Tu memoria es la clave. La imagen de ella se manifestó en su mente, su rostro iluminado por una luz tenue. La urgencia de su búsqueda se fortalecía. Reuniendo el coraje, Alfredo gritó: ¿Qué debo recordar? ¿Qué he olvidado? Las estanterías comenzaron a temblar, deslizándose como un laberinto que se ajustaba a su llamado. De pronto, estallaron en colores vibrantes, y ante él apareció una visión de su infancia. Desde el patio de su abuelo, donde los árboles cubrían el cielo, hasta el rostro de su madre, marcada por una tristeza que no comprendía recuerdos, imágenes dispersas, comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Allí estaba, el momento en que su madre le contaba historias, advirtiéndole siempre de los peligros de su linaje. «Nunca olvides tu historia, hijo», solía decirle, y entonces lo vio, un viejo retrato descolgado que podría ser la clave que rompiera el ciclo de condena. Al acercarse, iluminado por una luz sobrenatural, Alfred sintió que el tiempo se detenía. La mujer del retrato se parecía sorprendentemente a ella. Su corazón se aceleró y un escalofrío le recorrió la espalda. «No puedo perder esto», murmuró, mientras las visiones llenaban su mente. ¿Era una advertencia o una invitación a descubrir más? Las dudas lo acorralaban, pero el peso de la verdad lo impulsaba hacia adelante. Fue entonces cuando, con un grito que resonó en el aire helado de la biblioteca, una sombra oscura serpenteó a su alrededor. «Alfredo, el tiempo se acaba». Con un último suspiro, extendió la mano hacia el retrato, sintiendo un vínculo ancestral que lo unía a su destino. ¿Podría enfrentar lo que había olvidado? Lo que se encontraría al otro lado de esa verdad puede que definiera no solo su vida, sino el destino de aquellos que vinieron antes que él. En ese instante, las luces parpadearon y un nuevo eco resonó en sus oídos. ¿Recuerda lo que no quieres recordar? Mientras la biblioteca empezaba a desmoronarse, Alfredo supo que su próxima elección podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a enfrentar sus propios demonios y rescatar lo que estaba oculto? La búsqueda de la verdad tenía un camino zigzagueante, pero cada paso lo acercaba más a un final que prometía ser tan aterrador como liberador. ¿Qué secretos se desvelarían en su memoria? La oscuridad se cernía sobre él, y Alfredo se preparó para entrar en lo desconocido. ¿Sería capaz de revivir lo que había perdido y enfrentar lo que su sangre exigía? El camino apenas comenzaba. Alfredo sintió cómo la suave luz del retrato temblaba a su alrededor, pero el momento se tornó oscuro cuando la sombra lo envolvió por completo, ahogando cualquier rayo de esperanza. Sintió el frío de un vacío penetrante, como si estuviera descendiendo a un abismo. Lo que hay detrás de esto, pensó, debe ser terrible. No había tiempo para dudar. Con un acto de voluntad, su mano continuó avanzando hacia el marco del retrato, y en el instante que sus dedos tocaron la madera envejecida, una corriente de energía recorrió su cuerpo, enviando temblores por su columna vertebral. El aire se llenó de murmullos, ecos del pasado. Voces ancestrales comenzaron a fluir a su alrededor. Alfredo cerró los ojos, dejándose llevar por la ola de recuerdos, fragmentos de vidas pasadas que nunca creyó que podrían volver. Allí estaban sus antepasados, en situaciones terribles, prisioneros de elecciones fatídicas, y entre esos rostros apareció de nuevo su madre, más cerca que nunca. «Escucha», gritó ella, su voz ahora clara y urgente. «Debes enfrentarte a ellos, a lo que te han ocultado. Eres el último eslabón». Justo en ese momento, la biblioteca comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si sus cimientos hubieran cobrado vida, desgarrándose en una danza caótica. Él se sintió arrastrado, un hilo de realidad que peligraba cortarse. Girando la cabeza, vio que la sombra se acercaba, creciente y voraz, obligándolo a enfrentar la elección que tanto había temido. Sin poder retroceder, Alfredo respiró hondo y decidió sumergirse más profundo en su memoria. Alterando su percepción, los muros de la biblioteca se transformaron, convirtiéndose en un paisaje que lo transportaba a su infancia, donde los árboles del patio de su abuelo se alzaban como gigantes guardianes. El olor a tierra húmeda y madera cortada le recordó días felices, pero también la advertencia de su madre.
No olvides, hijo, hay sombras que nos observan en un instante. Las figuras comenzaron a materializarse, visiones de su familia en agonía, en lucha constante contra fuerzas oscuras que amenazaban con consumir su legado. Él se vio a sí mismo, un niño asustado, intentando abrir una puerta que siempre estuvo cerrada. Aquella puerta era el acceso a su herencia, al secreto que había sido enterrado, el pacto que su familia una vez hizo. Murmullos crecieron, en frenético clamor, mientras un mapa etéreo comenzó a dibujarse frente a él, revelando un sendero de viejos ritos y decisiones condenatorias. No dejes que te atrape el miedo, resonó la voz de su madre, más fuerte que antes. Con cada palabra, Alfredo sintió el peso del destino en sus hombros, como si cada lágrima derramada por sus ancestros estuviera ahora pidiendo justicia. Pero, ¿cómo rompo el ciclo?, se preguntó, y fue entonces cuando recordó algo: la clave está en el retrato. Con un último esfuerzo, palpó el marco y notó un pequeño grabado que antes había pasado por alto. Era un símbolo antiguo, que reflejaba el mismo color de la sombra que lo acechaba. La verdad se encuentra en lo que temes ver. Se escuchó de nuevo la voz, un eco que resonaba con poder, y Alfredo comprendió que debía enfrentarse a la sombra. De repente, la biblioteca quedó en silencio absoluto, una calma inquietante que le hizo estremecer. Enfrentándose a la oscuridad, Alfredo exclamó: «No soy un prisionero de tu pasado». Su voz retumbó, como un trueno, reclamando su identidad, desafiando los temores que habían atormentado a su familia por generaciones. La sombra se detuvo, como si el eco de su voz hubiera hecho dudar su esencia. El aire se hizo denso, y con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo que viniera. «Vengo a recordar, vengo a liberar», gritó con más fuerza, dispuesto a descubrir hasta el último secreto que había estado oculto. Y en ese instante de revelación, una luz estalló desde su interior, iluminando la biblioteca oscura y empujando la sombra hacia atrás. Los murmullos se transformaron en gritos de triunfo, mientras la verdad comenzaba a desvanecer la oscuridad. Pero cuando Alfredo pensó que todo había terminado, la sombra volvió a expandirse, ahora más furiosa y danzante, gritando con una voz retumbante: «No has visto nada aún. Esto es solo el comienzo». La luz se desvaneció, y el caos reinó una vez más, arrastrándolo hacia un nuevo enfrentamiento. Alfredo se dio cuenta de que había abierto solo una pequeña puerta. El verdadero desafío todavía lo esperaba. ¿Podría realmente estar listo para enfrentar lo que su linaje había traído consigo? El eco de la sombra resonaba mientras se adentraba en la oscuridad, un último susurro aterrador que lo acompañaba: «Nunca podrás escapar de tu esencia». Mientras el abismo se cerraba a su alrededor, Alfredo se preparó para la próxima revelación que cambiaría su vida para siempre. ¿Estaba preparado para pelear no solo por su memoria, sino por el futuro que nunca imaginó que tuviera? La lucha apenas comenzaba. El abismo lo tragó. Alfredo sintió la presión del vacío como un abrazo helado, pero en su interior, una chispa de determinación ardía. En ese instante, dejó de lado el miedo y la inseguridad. La sombra, ahora más palpable, parecía haberse materializado en la forma de un monstruo, danzando entre los ecos de sus ancestros y su propia historia. Con cada latido de su corazón, cada pulsación resonaba con el retumbar de antiguas batallas que habían marcado su linaje. «Regresa», gritó Alfredo, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a sí mismo. La sombra vaciló un momento, como si la confianza de su declaración la hubiera golpeado. Era posible que él realmente tuviera poder sobre aquello que había atormentado a su familia durante generaciones. La oscuridad se tornó más espesa, pero su esencia cambió ligeramente, como si la luz interna de Alfredo comenzara a abrir grietas en las murallas de la penumbra. Recordó fragmentos de historias que había escuchado en su infancia, relatos de su abuelo sobre las decisiones que llevaron a su familia a un pacto con fuerzas desconocidas. Lo que había comenzado como una advertencia al niño asustado en él, ahora era un motor de comprensión. «Debo entender el pacto». De repente, un eco resurgió, la voz en sus recuerdos retumbó como un tambor. «La verdad duele, pero serás libre al enfrentarla». Alfredo cerró los ojos y se concentró, invocando cada imagen, cada fragmento de su vida, cada anhelo y cada dolor que había sufrido. La sombra volvió a su mente, asesinando sueños y enterrando esperanzas. «¿Qué debo enfrentar?», se preguntó gritando hacia la oscuridad, su voz un lamento desafiante.
Aunque la oscuridad lo rodeaba, comenzó a ver figuras que se formaban de nuevo. Familiares atrapados en su fatalidad, anhelando la luz que él debía llevar. «Soy el que traerá un nuevo camino», afirmó, su voz resonando fuerte. La sombra avanzó con furia, lanzando tormentas de frío hacia él, pero algo dentro de Alfredo comenzó a resonar con una energía desconocida. Fue entonces cuando comprendió que el simbolismo de su linaje no era solo un peso, sino también un arma. Con un destello de inspiración, Alfredo alzó su mano, recordando el grabado del retrato, el símbolo que había notado, un círculo que representaba tanto la vida como la muerte. «Solo se supera lo que se entiende», se murmuró. Deseó entender lo que había sucedido, lo que sus ancestros habían pactado. Imaginó las palabras que los habían condenado, y con cada una que fluía en su mente, como la tinta borrando un viejo documento, Alfredo fue capaz de visualizar el inicio de la historia. El eco de antiguas promesas, de votos entre los vivos y los muertos, brilló como una luciérnaga en la oscuridad, iluminando su camino hacia la verdad. La sombra, ahora estremeciéndose, se retorcía y aullaba. «No puedes romper lo que se ha unido», gritó con una voz que parecía carecer de cuerpo, pero Alfredo resistió. «Enfrento la historia de mi familia y rehago el destino». El aire se partió con su declaración, liberando una energía que hizo que la sombra se disolviera momentáneamente. Como si un rayo hubiese atravesado la oscuridad, Alfredo vio un pasillo al final de aquel abismo. Sin pensarlo, comenzó a correr hacia él, sintiendo el piso vibrar bajo sus pies, asediado por los gritos de sus antepasados y la desesperada resistencia del pasado. Cada paso era un recordatorio de su linaje, hasta que, finalmente, aterrizó en el umbral del nuevo camino. Se sintió caer hacia el interior de un nuevo recuerdo, un recuerdo que prometía revelar todo lo que había estado oculto. Pero justo cuando una figura familiar se apresuró a salir de las sombras, una risa escalofriante y contundente resonó detrás de él. «Has hecho lo que nadie ha hecho antes, Alfredo, pero, ¿de verdad crees que podrás cargar con el peso de la verdad?» Sintiéndose atrapado entre el temor y la expectativa, Alfredo comprendió que esto era solo el comienzo de una batalla no solo contra la sombra del pasado, sino también contra los secretos de la historia que realmente podrían definir su futuro. ¿Realmente estaba listo para enfrentarlos? Cada respuesta que buscaba solo podría conducirlo a más preguntas. Sin embargo, ya había cruzado el umbral. La luz brillaba por delante, pero la oscuridad giraba tras de él, dispuesta a revelarle su verdad más aterradora. ¿Estaba realmente preparado para el peligro que eso implicaba? La figura emergente de las sombras era su abuela, con ese brillo familiar en la mirada, pero había algo en su sonrisa que le heló la sangre. «Alfredo, tienes que escucharme», dijo, su voz tan suave como un susurro entre el ruido del abismo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, respirando hondo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se enredaba con el eco de sus propios miedos. «¿Por qué ahora? ¿Por qué en este lugar?». La imagen de su abuela se hizo más nítida, desdibujándose gradualmente de las sombras. «He venido a advertirte. La sombra que te persigue no es solo un eco del pasado, es un recuerdo. Una maldición que se ha estado alimentando de la confusión y el miedo de nuestra familia», reveló, cada palabra surgiendo como burbujas de aire en el silencio helado. Alfredo sintió que su corazón latía con fuerza, pero no por el terror. Era la sensación de que había una verdad latente en las palabras de su abuela. ¿De qué manera? ¿Qué pacto hemos hecho que sigue atormentándonos? Su abuela avanzó con lentitud, su rostro ahora reflejando un laberinto de emociones. Todo comenzó hace mucho tiempo. Se hizo un trato para obtener poder, pero la gloria vino acompañada de un precio. Cada generación ha tenido que cargar con las consecuencias. «Y tú, querido nieto, eres el último en la cadena», explicó. Su voz pareció resonar en la oscuridad densa que aún los rodeaba. «¿Pero qué hay de la luz que vi?», preguntó Alfredo, sintiendo su esperanza tambalear. «¿Hay alguna forma de romper este ciclo?». Una brisa gélida recorrió el pasillo, llevando consigo un susurro de risas burlonas. El poder que buscaban no era solo físico, era espiritual. «Necesitas encontrar el origen del pacto. Solo así podrás deshacerlo», le urgió. En ese momento, la sombra pareció cobrar vida de nuevo.
mezclando rasgos de su familia en una manifestación que evocaba sus pasados dolorosos. Alfredo sintió que un nudo se formaba en su garganta. Las figuras danzaban ante él, recordando a quienes había perdido y a quienes ya no estaban. No puedo enfrentar todo esto solo. ¿Cómo puedo hacerlo?, gritó, casi suplicando su respuesta. En su interior, la chispa de determinación titilaba, pero la inmensidad de la carga lo abrumaba. La risa burlona resonaba desde la oscuridad, un eco que parecía reírse de su angustia. No estás solo, Alfredo, dijo su abuela con firmeza. Recuerda que llevas la fuerza de nuestros ancestros, ellos también pelearon en sus momentos de oscuridad. Ahora eres tú quien debe, armado de esa verdad, cruzar el umbral hacia el sacrificio mismo, a enfrentar lo que nos ha atormentado. Alfredo sintió que los rincones más oscuros de su ser se encendían con una mezcla de miedo y valor. La idea de buscar el origen del pacto lo aterraba. No solo sería una búsqueda de respuestas, era un reto a su propia existencia. Mientras la sombra avanzaba, tomando formas más amenazantes, un nuevo destello brilló dentro de él. Los murmullos de sus ancestros resonaban con claridad. Recuerda, solo se puede cambiar el destino enfrentando la verdad. Era obvio que cada paso que diera hacia adelante también lo haría hacia atrás, en dirección a sus orígenes. De acuerdo, lo haré, afirmó Alfredo, sintiendo su voz más fuerte, más clara. Iré a buscar al origen de todo este horror. No me amedrentaré más. Y justo cuando dio un paso adelante, un destello abrasador de luz recorrió el pasillo, iluminando el camino que aún estaba oculto en la oscuridad. La risa burlona se apagó repentinamente, y con ella, el eco de la sombra pareció disminuir. Sin embargo, una última advertencia escalofriante llenó el aire. Tienes que recordar, Alfredo, se escuchó, casi como un eco difuso. La verdad que buscas podría ser más devastadora de lo que jamás imaginaste. Estar realmente listo para soportarlo todo. Las puertas del pasado se abrían, pero Alfredo sentía también que su futuro pendía de un hilo. Decidido, continuó avanzando, todavía sacudido por la última advertencia, mientras los ecos del pasado le seguían como sombras que oscura. ¿Verdad le esperaría en el otro lado? El pasillo se fue iluminando lentamente, arrojando una luz temblorosa que revelaba las paredes manchadas de su historia familiar. Cada ráfaga parecía susurrar los secretos que habían permanecido ocultos, infundiendo cada sombra con un aire de inquietud que la luz intentaba ahuyentar. Alfredo avanzaba, sus pasos reverberando como un latido en el corazón del silencio, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Debo encontrar el origen, pensaba, con un torbellino de emociones revoloteando en su interior. Sin embargo, una voz interior le advertía que el camino podría no ser solo físico, podría ser también un viaje a las profundidades de su ser, donde temores reprimidos y verdades olvidadas aguardaban. A medida que se adentraba más, la luz comenzó a oscurecerse de nuevo. Alfredo sintió que el aire se volvía espeso, casi pesado, como si la oscuridad misma lo atacara con sus garras invisibles. Y entonces escuchó. Uno a uno, comenzaron los murmullos. No eran ecos vacíos, hablaban. Su familia, aquellos que había perdido en la maraña de la vida. Sus voces más queridas se entrelazaban con el viento, llenos de advertencias y anhelos. Alfredo, escúchalos. ¿Qué quieren de mí? Su voz resonó en el vacío, buscando una respuesta que no llegaba. De pronto, una figura emergió de las sombras. No era su abuela, pero su presencia era igual de inquietante. Tenía el rostro indistinto, una mezcla de rasgos familiares y extraños, un retrato de todos los que se habían visto atrapados en esta maldición. «Tú no estás listo», gritó la figura con ojos desorbitados. «No puedes enfrentarte a lo que está ahí fuera. La verdad te devorará». Sus palabras eran como un grito de auxilio que se quebraba en el aire. Alfredo sintió que el miedo comenzaba a tomar control. Las visiones de su familia desvaneciéndose y regresando, ladrando advertencias ininteligibles, le hicieron vacilar. Pero recordaba lo que su abuela le había dicho, la verdad podría ser dolorosa, pero era el único camino posible. «No puedo dar marcha atrás», exclamó, tomando aire profundo. «Debo descubrirlo. Debo terminar con esto». La figura sonrió, una mueca sombría que parecía burlarse de su determinación.
Entonces, prepárate, Alfredo. Cada paso hacia la verdad te acercará a un abismo del que quizás no puedas regresar. La risa estalló, resonando como campanas funerarias, haciéndolo temblar de horror. La luz a su alrededor titiló y luego se apagó, dejándolo en una profunda oscuridad. Su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Sin embargo, había una luz en su interior que empezaba a brillar con cada uno de esos recuerdos, esa conexión familiar, ese amor que nunca había desaparecido del todo. Debo descubrir el origen, repetía, cada vez más fuerte, hasta que comenzó a resonar en su mente como un mantra. Así, con la luz de su determinación guiándolo, Alfredo dio un paso hacia adelante en la oscuridad. De repente, un destello cegador iluminó una pared en el fondo del pasillo, revelando un viejo espejo cubierto de polvo y telarañas. Sin pensarlo, se acercó, sintiendo una atracción sobrenatural hacia su reflejo. «¿Qué hay aquí?», susurró, su voz temblando de expectativa y miedo. El espejo pareció vibrar, reflejando no solo su imagen, sino también escenas del pasado. Días de alegría y momentos oscuros, las decisiones que habían llevado a su familia a ese instante. Con cada imagen, una memoria resurgía y con ella, una verdad perturbadora. Alfredo se dio cuenta de que ese espejo no solo mostraba su pasado, sino que también prometía revelar su destino. «¿Qué me estás mostrando?», preguntó, sintiéndose cada vez más atrapado entre el horror y la expectación. La superficie del espejo comenzó a burbujear, ofreciendo vislumbres de aquel pacto ancestral, una conexión con sombras que superaban su entendimiento. Pero había una advertencia en los destellos del cristal, una promesa de revelaciones que podrían cambiarlo todo. Sin embargo, justo cuando iba a inclinarse hacia el espejo, un estruendo desgarrador rompió el silencio, y el pasillo pareció temblar. La sombra que había estado oculta dio un salto, desatando un frío helado que atravesó hasta sus huesos. Alfredo supo que lo peor aún estaba por venir, y la verdad que buscaba podría no solo liberarlo, sino también condenarlo. «¿Estás realmente listo para soportarlo todo, Alfredo? ¿Crees que podrás manejar lo que está por venir?», resonó la voz desconocida. Con el corazón en un puño, absolutamente consciente del peligro que enfrentaba, Alfredo retrocedió un paso, el eco del temblor aún vibrando en sus oídos, y se encontró parado en la delgada línea entre la oscuridad y la luz, preparado para desentrañar una verdad que podría cambiar su vida para siempre. ¿Cuál sería el siguiente paso que tomaría? Alfredo parpadeó varias veces, intentando comprender lo que estaba sucediendo. El espejo temblaba, como si algún poder oculto luchara por desprenderse de su superficie. La vibración resonaba en su pecho, marcando el compás de su creciente ansiedad. De repente, la imagen en el espejo cambió drásticamente. En lugar de su reflejo cansado, las sombras se revolvían, creando una escena que le heló la sangre. Un niño, con ojos tristes y un cabello despeinado, miraba hacia la cámara, asustado y solo. Alfredo se sintió como un intruso en esa vida ajena, pero una conexión intensa lo ató a esa imagen. «¿Quién eres?», exclamó, sin poder apartar la mirada. La voz en su interior se volvió un grito: «Espera, no te acerques más». Pero los ecos del lugar parecían susurrar, invitándole a sumergirse en el secreto. Así, hinchando su corazón de coraje, Alfredo se inclinó hacia el espejo, sintiendo un tirón hacia el pasado que no podía ignorar. El niño comenzó a hablar, su voz un susurro quebrado por el tiempo. «No dejaste que me ayudara». En ese instante, Alfredo comprendió lo que estaba sucediendo. Las memorias de esas almas atrapadas flotaban dentro del espejo, buscando una salida. Sus miradas estaban llenas de tristeza y desesperación, cargando recuerdos que no solo pertenecían a ellos. Había fragmentos también de su propia historia. La sensación de frío se intensificó cuando el espejo comenzó a brillar intensamente, dejando marcas en la piel de Alfredo como si los ecos del pasado le estuvieran reclamando. Con cada palabra del niño, otra visión aparecía: una madre que lloraba, un hermano que gritaba, una vida que se desmoronaba. Eran memorias de un ciclo interminable de dolor. «Tú eres la clave, rompe la maldición», le imploraba el niño, mientras de sus ojos caían lágrimas cristalinas que brillaban en la penumbra. Las palabras se escurrieron en su mente como agua entre los dedos.
Alfredo comprendió que la respuesta a sus preguntas estuvo siempre a su alrededor. El espejo estaba ahí para recordarle que a veces las verdades más difíciles son las que deben enfrentarse para liberar a los que quedaron atrás. Debo hacerlo, se dijo una y otra vez, aferrándose a su determinación a pesar del terror que alojaba en su corazón. De pronto, el estruendo resonó de nuevo, esta vez más cerca, un sonido de pisadas pesadas que se acercaban. Las sombras moradas cobraron vida y comenzaron a danzar a su alrededor, creando un torbellino de formas que parecían querer tragárselo. Alfredo, con una adrenalina que lo mantenía a flote, gritó hacia el espejo: «¿Cómo puedo ayudar?». Fue entonces que una intensa luz brotó del espejo, envuelta en brumas de recuerdos. Las memorias de su familia parecían surgir como fogatas en la noche. Cada una vibraba con energía, y entre ellas, Alfredo vislumbró a sus antepasados, atrapados en un ciclo que exigía su liberación. «Alfredo, tienes que unirnos. Es tu destino», resonó la voz familiar de su abuela, guiándolo. Cada imagen que aparecía le daba un vistazo a las decisiones erradas, a los pactos que hubieran podido evitarse. La risa sombría de la figura del pasillo resonó en su mente, pero era la voz de su abuela la que lo mantenía firme. «Tu amor puede transformar el dolor, el sacrificio puede liberarlos. Escoge bien». En ese instante, Alfredo sintió los pesares de todos aquellos que habían sufrido y se vio arrastrado hacia la verdad de lo que había olvidado. Su corazón se partió al encontrar la fragilidad de la memoria familiar. ¿Estaba dispuesto a confrontar el horror de su historia, aún sabiendo que podía perderse en el proceso? Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, el eco de las sombras reclamando no solo su vida, sino también su alma. El espejo, ahora un portal, amenazaba con cerrarse si no tomaba una decisión. Alfredo cerró los ojos, sintiendo como si toda su historia que había heredado latía en su pecho. «Estoy listo», gritó, abriendo los ojos con determinación. Pero en ese momento de desafío, un grito desgarrador emergió del espejo. «No. No te atrevas». La luz del espejo lo envolvió por completo y un instante después, Alfredo se vio rodeado de recuerdos que no eran solo suyos. Un mundo nuevo se desarrollaba ante él, uno donde debía enfrentar sus peores miedos, y cada paso que daba lo llevaba más allá, hacia el oscuro corazón de aquello que siempre había temido. Con el pulso acelerado y el sudor frío corriendo por su frente, se preguntó si realmente estaba preparado. Los murmullos de su familia comenzaron a amalgamarse en un oscuro canto, mientras Alfredo, atrapado entre recuerdos y realidades distorsionadas, se adentraba en el abismo. ¿Encontraría finalmente la verdad que había estado buscando, o sería arrastrado por las sombras de su pasado? Sin más alternativa que avanzar, la oscuridad lo engulló, y ante él, se alzaba una decisión que podría no solo reconfigurar su historia, sino también su propia vida. Alfredo se encontró en un lugar donde el tiempo y la realidad se entrelazaban en una sinfonía caótica. Las memorias flotaban como ecos, susurrando secretos de un pasado que siempre había estado a su alrededor, pero que nunca realmente había querido ver. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad que, aunque aterradora, comenzaba a sentirse como un alivio inminente. «No puedes escapar de tu linaje», resonó su propia voz interior, recordándole la sombra que lo había perseguido. Era hora de enfrentarse a lo que había estado oculto, y esa verdad comenzaba a despuntar a través del laberinto de recuerdos. Las figuras de sus antepasados aparecieron, sus rostros llenos de pena y esperanza, como si esperaran que él diera el primer paso hacia su redención. Alfredo se plantó firme, la oscuridad a su alrededor palpitando con vida. «Soy Alfredo Mendoza. No seré más un prisionero de su historia», gritó, su voz ecoando con determinación. La sombra se detuvo, como si cada palabra resonara como un golpe real contra su esencia. A su alrededor, las imágenes comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazadas por el brillo tenue de una luz que emergía del interior del espejo. Ese brillo lo envolvió, y con cada latido de su corazón se sentía más ligero. Comprendió que la liberación de sus ancestros no solo dependía de enfrentar el pasado, sino de abrazar el valor que siempre había estado dentro de él. Aquella luz poderosa comenzaba a disipar la oscuridad, y Alfredo sintió como si los recuerdos de dolor se transformaran en cadenas que se rompían lentamente. «Ayúdame a liberarlos», suplicó, sintiendo que había una conexión más profunda que lo unía a ellos.
La figura del niño que había visto antes emergió nuevamente, esta vez con una imagen más clara. Por fin has llegado. Eres parte de nuestra historia. Debes recordar, Alfredo, la verdad que todos hemos olvidado. Con el niño a su lado, Alfredo se acercó al espejo. En la superficie, vislumbró la creación del pacto que había sido sellado por sus antepasados. Algo oscuro había estado oculto detrás de la fascinación por el poder. Recordaba la advertencia de su madre: el poder conlleva un precio. El espejo empezó a mostrarse como un portal hacia un momento crítico. Alfredo vio a sus antepasados, cara a cara con entidades oscuras, formando un pacto en un ritual extraño. La escena era desoladora, llena de desesperación. La sangre de su familia había sido ofrecida a cambio de riquezas y poder, pero el costo había sido alto. Habían liberado un horror que ahora se manifestaba como esas sombras que lo acechaban. «Debo revertirlo», dijo Alfredo con resolución. Con sus manos apoyadas en el espejo, sintió la vibración de la energía ancestral corriendo por su cuerpo. Las memorias de cada Mendoza que había sufrido comenzaron a fluir a través de él, cada historia entrelazada, exigiendo justicia. «Libera a los atrapados», resonó la voz del niño, empujándolo a actuar. Alfredo cerró los ojos y dejó que todos los recuerdos lo invadieran. Las visiones de niñez, amor, dolor y traiciones interrumpieron el silencio que había gobernado su linaje. Ellos necesitaban ser escuchados, liberados. «El sacrificio es la clave», pensó. Con una respiración profunda, Alfredo declaró: «Rompo el pacto. No seré parte de este ciclo de sufrimiento. Lo que mis antepasados ofrecieron en desesperación, ahora lo recuperaré en esperanza». Sentía como su corazón explotaba en luz y amor, iluminando las sombras que habían atormentado su familia durante generaciones. Los ecos aumentaron en intensidad, las sombras comenzaron a disolverse con cada palabra que pronunciaba. A su alrededor, la luz se expandía, absorbiendo las sombras en un vórtice que prometía un nuevo comienzo. Que sepa el mundo que el pasado no nos define. Que cada Mendoza encuentre su paz. En ese instante, la oscuridad se disipó y Alfredo cayó de rodillas, agotado pero aliviado. A su alrededor, sus ancestros comenzaron a aparecer, sonriendo, con lágrimas de agradecimiento en sus ojos. El niño le sonrió antes de desvanecerse, un símbolo de que su deuda con el pasado había sido saldada. Las paredes del antiguo edificio comenzaron a desmoronarse, pero Alfredo se sintió liberado. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se desvanecía junto con las sombras que habían atormentado a su familia al salir. La luz del día lo envolvió, replicando la calidez que había sentido en esa sala de recuerdos. La ciudad, que alguna vez había parecido un laberinto extraño, ahora brillaba con colores vibrantes. Alfredo sabía que la historia de su familia no terminaba aquí, que había un legado por construir, uno donde cada paso sería guiado por la luz y la verdad. Con corazón firme, recordó las palabras de su abuela: «La verdad duele, pero serás libre al enfrentarla». Su mirada se elevó hacia el horizonte, un nuevo futuro lleno de esperanza y posibilidades. Sabía que, aunque el pasado significaba sufrimiento, siempre habría un camino hacia la redención. Mientras caminaba, un impulso lo llevó a buscar a su familia, a forjar nuevas historias y compartir el peso de la verdad con aquellos que más amaba. Porque aunque había enfrentado sus sombras, la luz de su verdad ahora brillaba más que nunca. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para perdernos las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte esto con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Deja tus reacciones y teorías en los comentarios. Tu apoyo hace la diferencia.